Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:06 en la mañana. Gracias por la sintonía. Esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias por interactuar con nosotros, los mensajes. Como siempre también, aparte de nuestra interacción de carácter digital, invitados a que se conecten, a que nos escriban a través de nuestro chat de WhatsApp de la radio. Es el 0999-120.000. 0999-120.000. Ese es el número del chat de WhatsApp para que ustedes también puedan compartirnos sus comentarios y claro, en la medida de lo que podamos dar lectura, ¿no? Siempre es interesante leerles, escucharles de alguna manera para conocer sus criterios sobre lo que está ocurriendo. Dejemos de lado los temas judiciales, los temas políticos y hablemos de los temas sanitarios. No sé, tengo la sensación, Belkis, amigos y amigas, siento que no estamos, creo que como país, tomando con la suficiente preocupación y seriedad la situación epidemiológica. No sé si exagero, pero yo me atengo, por ejemplo, a la evolución o al aumento de contagios, a la confirmación de las variantes, a lo que está pasando a nivel planetario. Por ejemplo, yo soy seguidor del fútbol y, por ejemplo, en Alemania, los partidos de la Bundesliga se están jugando sin público. Por ejemplo, hay restricciones que se han aplicado en Alemania. Decía yo hace minutos antes de la pausa que Estados Unidos ha incluido a España dentro de la lista que se recomienda a sus habitantes, a los estadounidenses que no visiten por el tema del COVID-19. Es inevitable, obviamente, hablar de lo que está pasando en el Ecuador y acudamos justamente a un especialista, el doctor Alberto Narváez, está con nosotros, visita nuestra mesa de trabajo, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. A usted por la gentileza de acompañarnos, de asistir acá a la radio. Hay, digamos, razones fundadas para tener una preocupación más allá de estas sensaciones que podemos tener, doctor. Bueno, el día de ayer se publicó un artículo que todavía no está formalmente publicado sobre los resultados del Omicron en Inglaterra, que son muy, muy preocupantes. Yo estoy analizando los datos de Sudáfrica y ahí, a pesar de después de un mes de la ola por Omicron, que ya sabemos que es muy, muy transmisora, 10 veces más que la variante original y 3 veces más que la Delta. Sin embargo, la letalidad no ha aumentado mucho, pero en los datos de un estudio inglés del Colegio Real de Londres son muy, muy preocupantes. Primero porque ya sabemos, la velocidad de transmisión es muy rápido. En 4 días la Omicron le superó a la Delta y este rato están con una doble epidemia, Delta y Omicron, mitad. Es posible que la Delta se transforme en la dominante, pero lo más grave es que las vacunas, según este estudio, son muy poco efectivas para la Omicron. Con segunda dosis plantean que la eficacia puede ir de 0 a 20%, es decir, casi nada, y tercera dosis de 45 a 80%. Por lo tanto, esto nos lleva a una conclusión: el país tiene que vacunar urgentemente tercera dosis o refuerzo, adelantar la vacunación a los que ya cumplieron 4 meses, porque el 80% de casos graves en el Ecuador son de los que han cumplido ya más de 4 meses. O sea, no esperar a los 6 meses que inicialmente se anunciaba. Hay que adelantar la vacuna porque de alguna manera es una gran protección. Y la letalidad, plantean los ingleses, que es igual a la Delta, que ya tenía una letalidad alta, ¿no? Entonces eso es muy preocupante y por eso los ingleses están ya en restricciones masivas, pero en el Ecuador debemos ya pensar en algo mucho más estricto, porque a la final lo único que queda con una vacuna tan poco eficaz frente al Omicron, y además por el hecho de que no vamos a poder vacunar tan aceleradamente las dosis de refuerzo, nos quedan las medidas individuales: mascarilla, distancia, ventilación, lavado de mano y las colectivas cuarentenas. No cuarentenas nacionales, porque el Omicron se localiza, por ejemplo, en Londres.
es donde más casos de Omicron hay este rato que en el resto del país, ¿no? Y en el Ecuador casi siempre en 120 a 140 parroquias se acumulan el 80% de casos. Entonces hay que pensar en lo que se llama cuarentenas focalizadas, y para esta Navidad sí hay que cerrar, desgraciadamente, les guste o no a los comerciantes, si no quieren ver un cuadro medio apocalíptico para enero, sí, habría que cerrar. Ahora es posible que la variante de Inglaterra sea un linaje diferente al sudafricano. Entonces hay que esperar un poco más los estudios, pero no, ya con las evidencias que hay, yo no me arriesgaría a dejar que solo sea el 50% de aforo. Tomaría medidas más restrictivas, aunque eso va a significar mucha hambre y mucho pérdida económica, pero podemos tener una ola de muertes bastante grande si no se toman esas medidas. Doctor, estos porcentajes a los que hace referencia respecto de la eficacia de las dosis de las vacunas, no haría otra cosa que confirmar un estudio que estaba leyendo hace poco respecto de que esta nueva variante aumentaría el riesgo de reinfección por coronavirus. No, ya tiene un riesgo mucho más alto que la variante Delta, de casi 5 veces más de reinfección para los no vacunados, pero que se infectaron con el virus, cualquier virus anterior. Entonces tiene una tasa de reinfección muy, muy alta. Por lo tanto, vamos a tener muchos casos de reinfectados, en vacunados y mucho más, y las muertes serán mayoritariamente en no vacunados. La tarea es completar la vacunación de los que están con primera dosis, sí, que todavía son 85%, mientras 85% de primera dosis y 75% de segunda. Entonces tenemos una brecha de 10% que hay que llenarla rápido. Y además revacunar por lo menos a 3 millones, llegar a 3 millones, ahorita estamos en 700,000. Entonces estamos en una situación crítica realmente. Ojalá el linaje que esté en el Ecuador tenga un comportamiento como el sudafricano y no como el inglés. Esa es la perspectiva. ¿Cuál es la diferencia en ese comportamiento del sudafricano con el inglés? Bueno, de lo que todavía son datos preliminares, no ha pasado poco tiempo, pero en Sudáfrica la letalidad no es tan grande como en Inglaterra. Probablemente porque en Sudáfrica hay más población joven, en Inglaterra más población vieja, pero sí, la situación, independientemente de eso, es que el Omicron es muy serio, va a aumentar enormemente la transmisión, vamos a tener picos elevadísimos en una semana, por ejemplo, y si no tomamos medidas estas Navidades va a ser, y Año Nuevo va a ser crítico, a inicios de enero va a ser imparable la epidemia, ¿no? Pero de lo que se conoce hasta el momento, de estos datos preliminares, si bien Omicron tiene altos niveles de contagio, hasta ahora no se ha confirmado de manera certera su índice de letalidad como tal. Bueno, los ingleses reportan ahora en este estudio que la letalidad es igual a la del Omicron. Y eso es lo preocupante. O a la de Delta. Porque estamos a la de Delta, disculpe. El Omicron tiene una letalidad similar al Delta en Inglaterra. Ahora, es posible que sea otro linaje del mismo Omicron y que no sea tan grave en otros lados. Pero de todas maneras, eso ya es una alerta para el mundo, y por eso los europeos están poniendo todas las medidas del inicio de la epidemia, como son las cuarentenas, ¿no? Claro, Países Bajos adoptó una cuarentena hasta enero. Me escriben de Canadá, Lenin Román, que nos escucha siempre, dice: en Canadá todo está cerrado hasta nueva orden. Por acá también nos llegó un mensaje desde Italia. Digamos, es la maravilla de las plataformas digitales que nos permite llegar a todo el mundo, a nuestros compatriotas. Desde Italia nos escriben y dicen: de 10 ciudadanos, 6 no vacunados, de 10 ciudadanos ingresados, 6 son no vacunados, contagiados y están bajo terapia intensiva. Es lo que está pasando justamente en Italia a nivel planetario. Se puede decir que esta es una nueva ola, no sé si la cuarta, la quinta, pues una nueva ola del COVID, doctor. Bueno, ¿Cómo se le puede llamar? En el Ecuador es la cuarta ola ya. Lo preocupante es que es una cuarta ola que puede tener dimensiones mayores que, no que la primera, la de Guayaquil, que sí fue ola, tsunami, con una cantidad de muertos que llegaron a 1.600 diarios.
Esta probablemente Pero no estamos tenga hablando del tantos inicio de la muertes, pandemia, del ¿no? inicio de la Estamos pandemia. hablando marzo, abril del Después 2020. tenemos la segunda, que fue de abril, mayo, junio, julio del año pasado. La de este año, que comenzó en diciembre y terminó en mayo, bajó por la humedad, no tanto por la vacuna. Sí influyó mucho, ¿no? Pero ahora estamos comenzando la cuarta ola y ya estamos en ascenso. Ahorita predomina la Delta, pero se va a imponer la Omicron con los problemas que los ingleses ya reportan, ¿no? ¿Cómo mira usted, doctor, la situación actualmente en el Ecuador? Y pregunto porque hay todavía incertidumbre en cierto sector de la población, y más que incertidumbre, el no creer lo que realmente está ocurriendo. Hay quienes dicen, por ejemplo, que se trata todo esto de una campaña del miedo nada más. Bueno, las muertes y los casos graves hablan por sí solos, no hay que estar recurriendo a más. Este rato ya se están llenando las salas UCI, los hospitales que estaban vacíos. Este rato, en poco tiempo, vamos a tener todos los hospitales llenos. Probablemente tengamos listas de espera si lo que pasa en Inglaterra se reproduce en el Ecuador, y eso va a ser bastante serio y grave, no va a ser nada despreciable. Entonces, a los necios que dicen que no existe, les hacía de haber muerto por lo menos un familiar, porque así pasa. Se han muerto por COVID en este año aproximadamente, por exceso de muertes, más de 80,000. Entonces, 80,000 es uno de cada 20 personas, más o menos. Por lo tanto, todo el mundo tenemos amigos y familiares que se han muerto o que se han enfermado gravemente. Entonces, la realidad es más fuerte que cualquier especulación. Hay muertos, hay casos graves, hay hospitales llenos. Entonces, del negar el virus, entonces hay investigadores que han secuenciado los virus, inclusive que pueden identificar las mutaciones, y en base a identificar las mutaciones hacen las predicciones. Y las predicciones que, por ejemplo, hizo un japonés, se están cumpliendo particularmente en Inglaterra, ¿no? Yo, por ejemplo, no entiendo cómo a estas alturas todavía hay gente que duda del tema del COVID. Tengo algunas preguntas. Estamos conversando con el doctor Alberto Narváez, médico, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, hablando sobre el COVID-19. A ver, acá, por ejemplo, nos escribe el doctor Terán, dice desde Guayas. Dice, ¿podría el doctor Narváez explicar por qué surgen nuevas variantes? Bueno, hay virus como el coronavirus, que tiene una capacidad de mutación muy grande, y los virus tienden a irse acomodando a la situación que enfrentan. Si hay vacunas, comienzan a cambiar para eludir, porque el objetivo del virus es reproducirse. Por eso es que este virus es tan difícil, porque aunque relativamente en porcentaje mata muy poco, pero como hay tantos infectados, satura el sistema de salud. Entonces los virus siguen cambiando y se necesitará algún tiempo hasta que este virus se estabilice y probablemente pase a ser como cualquier virus de la gripe. Pero eso parece que todavía no está tan cerca. Muchos pensaban que el Omicron iba a ser eso. Con los resultados de Inglaterra, tal parece que no, que puede seguir mutando, y veamos qué pasa más adelante. Pero la realidad inmediata es que se saló la Navidad, desgraciadamente. Eso es lo que podríamos decir. Acá, por ejemplo, también nos escriben, vea las diferencias, ¿no? Nos escriben desde el Reino Unido. Grilda Ana Luisa dice, en Londres todo abierto. Sin embargo, Marco Maguaya escribe desde Barcelona, dice, acá en cambio todo suspendido, todo evento por las fiestas de Navidad y fin de año. Y ahora la gente allá en Cataluña, dice, se desespera por vacunarse, digamos, dentro de los comentarios que ocurren. ¿Cómo se entiende este comportamiento entre países del mismo continente? Yo creo que son las tendencias políticas. En Inglaterra gobierna un gobierno conservador, que es Boris Johnson. Tengan una visión, y eso determina que las decisiones obedezcan a esa concepción. Y ojo que Johnson se contagió, ¿eh? Claro, pero creo que no aprendió nada. Ese es el grave problema, ¿no? Entonces obedece mucho a eso. Y, por ejemplo, los chinos y los vietnamitas, que han sido muy exitosos, aparecen pocos casos y cierran en China 20 millones en cuarentena de habitantes. O sea, son muy estrictos en eso, y eso les ha permitido controlar. Nosotros aquí nos resulta difícil.
porque además no hay un sistema social que pueda mantener cuarentenas prolongadas. Aquí tendríamos que pensar en no más de 3 semanas, pero tenemos un serio problema. El número de pruebas que tenemos es muy pequeño. Sí, sigue siendo bajo, porque además bajo. me parece a mí que luego de que empezó el proceso de vacunación ya nos olvidamos de la velocidad o de la capacidad para hacer pruebas. Es que el problema es que creyeron que solo la vacuna era la responsable de haber bajado tanto la transmisión en verano, porque bajó muchísimo. Y no analizaron que la humedad también influye mucho en la reducción de la transmisión, y en el Ecuador ya estamos en humedades superiores al 84, al 90%, y ahí se duplica o triplica la transmisión. O sea, la humedad tiene un peso muy grande. Humedad con vacunas que no son tan eficaces, vamos a tener una ola, ¿no? Ahora, con respecto a las pruebas, estamos planteando, como hay pocas, usar solo criterios clínicos, o sea, signos y síntomas y contactos con pacientes para diagnosticar Omicron, y no pruebas, porque no hay muchas, y restringir las pruebas solo a las personas sintomáticas que además tengan más de un factor de riesgo de muerte o de caso grave. Porque no vamos a tener pruebas. Ese es el planteamiento que he hecho yo al Ministerio de Salud Pública al respecto de las pruebas, porque tenemos muy pocas pruebas. Entonces vamos a tener que dosificar, y la gente pobre no tiene para pagarse las pruebas. Y eso que bajaron, ¿ah? Luego de que nos tuvieron un año pagando $190 la prueba PCR. Y en familias con muchos integrantes, Claro, además. claro. ¿No? Cuando yo me contagié en marzo, yo me gasté un platal en las pruebas PCR, un platal. Resulta que semanas después, recién al gobierno anterior se le ocurrió la brillante idea de disponer que las pruebas PCR no pasen de $45, o sea, y $45 sigue siendo un valor alto, o sea. Sigue siendo alto. Una familia que tiene un ingreso promedio de $2 por ingreso por persona, 45 o $30 inclusive, es no comer un miembro 15 días. Correcto. Entonces es muy grave. Entonces estamos en esa alternativa bastante desfavorable, yo diría. Sí, hasta el día de ayer yo, viendo los datos de Sudáfrica, decía, bueno, tal parece que no es tan grave el problema, pero ahora ya viendo estos estudios, y todo el mundo va a tomar medidas restrictivas muy fuertes, y el COE no debería ser el COE nacional excepción. Creo que lo que se ha tomado todavía no es suficiente. El Omicron es muy fácil inclusive sin secuenciación, sin diagnóstico, el día que en Quito se dupliquen los casos en 1 o 2 días, ese día está circulando comunitariamente el Omicron. Entonces no hay que estar estudiando mucho y haciendo muchas pruebas. Solo viendo la tendencia epidemiológica de la curva epidémica nos podemos ya decir, y está aquí, por lo tanto restricciones al máximo. Y las ciudades que tienen alta densidad poblacional, más comercio, más movilidad, como Quito y Guayaquil, son las que siempre han contribuido entre las dos con más del 60% de casos y muertes. Por lo tanto, esas dos son la prioridad. Doctor, usted decía, no se puede pensar en una cuarentena prolongada en nuestro país, quizá 3 semanas, me parece que dijo, y de manera focalizada. ¿Aún eso sería suficiente un poco para contener? No va a ser suficiente, pero sí nos va a permitir que la epidemia sea un poquito más lenta, porque el problema que tenemos es, la gente escoge entre morirme por COVID o morirme de hambre, y muchos han decidido que morirían por COVID, porque la probabilidad de morir por COVID de todas maneras en general no es tan alta, ¿no? Pero el morirse de hambre es toda la familia, no solo un infectado. Entonces el pueblo está en un dilema muy grande. Entonces no van a acatar muchas medidas de restricción, pero por lo menos el teletrabajo debe regresar, la suspensión de clases presenciales debe regresar, los aforos más estrictos deben regresar, y debe hacerse ya y con mucha vigilancia para que se cumpla. Eso va a significar pérdidas enormes para empresas, pero también para la gente, que el 60% de trabajadores informales que viven en una situación precaria. Que viven del día a día, ¿no? Vamos a tener serios problemas, y eso, ya el vandalismo de Quito es una campana de alerta, porque eso puede generar en muchos países ya asaltos a supermercados y todo eso, y eso si el gobierno no tiene medidas de protección social, como dar alimentos a los más pobres para que hagan
cuarentena, mientras se ordena la cuarentena, vamos a tener serios problemas sociales a corto plazo. Ya lo que pasó en el día de Quito, las fiestas de Quito, ya es una alarma. El 3 de diciembre, que fue ese viernes ya es una alarma. De Sodoma y Gomorra. Y eso puede ser muy grave porque puede haber muchas protestas así incontrolables, espontáneas, masivas, que es muy grave. Todavía no vemos los resultados de fiestas de Quito. Ya están apareciendo, porque a los 7 días más o menos comienzan a aparecer los casos. Ya tenemos un incremento de casos bastante grande y las muertes aparecen a las 2 o 3 semanas. Entonces, las muertes no están aumentando mucho en el Ecuador en estas últimas semanas, pero vamos a tener muertes porque la variante predominante es Delta y es Mu, y las dos tienen problemas de un poquito de resistencia a las vacunas. Pero parece que el Omicron nos resultó un demonio, ¿no? Qué barbaridad. Oiga, Digamos que no sea así, espero. Ojalá. Todavía hay una esperanza. Sí, tengo más mensajes. Acá me escriben y me dicen, una pregunta para el doctor. En el caso de los adolescentes y niños, ¿también deberían colocarles la dosis de refuerzo, o sea, la tercera dosis que le llaman algunos, en vista de que ya habrá clases presenciales? Porque solo hablan del refuerzo para adultos y no para los adolescentes y niños. Hay adolescentes, me dicen, que ya tienen 4 meses desde su segunda dosis. Bueno, toda persona con factores de riesgo, inclusive niños con enfermedades inmunodepresivas como el cáncer y otras, y los que toman drogas que bajan la inmunidad, hay que vacunarles ya. Pero la prioridad siempre son los mayores de 50 años, que son los que más mueren todavía, y las personas con factores de riesgo. Si un niño tiene un factor de riesgo, por eso es que le vacunaron tempranamente y ya completaron los 4 meses. El problema es la disponibilidad de vacunas. Siempre los adultos mayores serán una prioridad frente a los otros porque el riesgo de muerte es mayor. Y ese es un concepto de actuar con enfoque de riesgo y también de equidad, más al que más necesita. Entonces, pero todos los que se vacunaron y ya pasaron los 4 meses deberían ser vacunados, pero no hay vacunas suficientes para ya completar. Hasta este momento se vacunaron ya hasta el 20 de junio más o menos 1.300.000 personas y apenas hemos vacunado 700.000 con refuerzo. Por lo tanto, estamos atrasados con 600.000 de refuerzo. Pero cada día van a aumentar 50.000 porque recordemos que en el mes de junio se aceleró la vacunación, por lo tanto deberíamos estar vacunando 100.000, 150.000 de refuerzo cada día para disminuir el impacto del Omicron. Doctor, yo quisiera aprovechar para tener un criterio suyo respecto de la efectividad de las vacunas con las que actualmente se cuenta en el país, porque mucho se había dicho también en su momento que una era mejor que otra o que determinada vacuna no servía, no era lo suficientemente eficaz. Un poco recalcar ahí en ese sentido. Bueno, el objetivo más importante de la vacuna es reducir la muerte y los casos graves. De hecho, para evitar la transmisión no es tan eficaz. La eficacia de la Pfizer con la Delta no llegó a más de 65%. Y la Sinovac mucho menos de 50% para evitar transmisión. Pero en cambio la eficacia para evitar la muerte y los casos graves de la Sinovac era superior a 85%, de la Pfizer era de 95% y de la AstraZeneca de 93%. Para Delta. Pero para Omicron, al parecer, las cosas son diferentes. Esperemos estudios mayores para ver el tema de la letalidad. Todavía es prematuro hablar de resultados concluyentes muy fuertes de Inglaterra, aunque en Sudáfrica no vemos un incremento tan grande de las muertes. Pero Sudáfrica tiene bajas coberturas de vacunación. Exacto. Y altas prevalencias de VIH, ¿no? Oiga, justamente lo que acaba de decir, por acá nos habían enviado una pregunta. ¿Qué relación puede tener la aparición de las variantes con la inequidad universal en la aplicación de las vacunas? Usted acaba de señalar lo de Sudáfrica. Hay países que tienen un acceso muy bajo a las vacunas y está claro que
las grandes potencias planetarias concentraron las vacunas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene vacunas ahí para poder donar, y hay países a los cuales no les ha llegado con la misma rapidez. Claro, hay muchos países que no superan el 10% y desgraciadamente los países africanos tienen altísimas prevalencias de VIH. Y cuando un virus llega a un organismo debilitado de inmunidad, como es el VIH, el cáncer, etcétera, el virus se enfrenta a una inmunidad baja y muta para eludir esa inmunidad. Es decir, eso le hace mutar. Es encontrarse con personas con baja capacidad de enfrentar al virus, y el virus encuentra muy poca resistencia y muta. Entonces es la causa de la mutación, y eso se viene advirtiendo desde hace rato. Desgraciadamente los países poderosos acapararon las vacunas y no pensaron en esto que ya se viene advirtiendo. Y la única forma de acabar con esto es eliminar las patentes de las vacunas por lo menos por 2 años. No hay otra alternativa. Pero ¿se puede hacer eso? ¿Se ha hecho en el pasado o no? Claro, para los tratamientos antivirales de VIH-Sida, Brasil fue el primer país en romper las patentes, dijo. Se acabaron las patentes. ¿Pero es decisión de los gobiernos o de las farmacéuticas? Puede ser decisión de los gobiernos, aunque le cueste al gobierno multas, lo que sea, pero si los gobiernos se ponen de acuerdo y no le alcahuetean, digamos así, a las grandes farmacéuticas, le pagan obviamente por usar ese principio de la vacuna, y comienza a producirse masivamente vacunas genéricas que nos permitirían superar. Ahora hay que esperar que hagan una nueva vacuna para el Omicron, que va a ser la solución, ¿no? Pero a corto plazo lo que va a pasar es que se va a infectar mucha gente, y por infecciones, reinfecciones, se va a inmunizar naturalmente la gente, no por la vacuna, por la velocidad de transmisión que tiene. Oye, acá hay una buena pregunta que me parece interesante que hace don Luis Enrique. Dice y pregunta si Omicron puede mutarse otra vez. O sea, de las variantes, de la Delta, la Gamma, la no sé cuánto, ahora la Omicron, ¿pueden volver a mutar? ¿De Omicron se puede mutar? Puede seguir mutando. De hecho, ha mutado porque ya hay varios linajes. Es probable que el linaje de Inglaterra tenga estas características de más gravedad que el de Sudáfrica, porque es otro linaje. Sí, es decir, pequeñas variaciones, no tan grandes, pero el virus puede seguir mutando. Ya tendremos tal vez el virus Pi, por ejemplo, que sería el siguiente después del Omega, y esperemos que ese virus pero será como el número Pi transmisor, 3.14 no sé cuánto. Claro, pero que tenga poca letalidad, ¿no? Y eso va a ser el fin de la pandemia. El Omicron puede ser el fin de la pandemia, pero va a dejar una secuela de muertos si se comporta como Inglaterra, bastante grave, porque va a ir reinfectando muchísimo. Infección tras infección. Alguien que hace 2, 3 reinfecciones ya está inmunizado para el virus y se transformará en una gripe como estacional, como cualquier otra, pero con un costo muy grande para la humanidad y para los países, ¿no? Inclusive la pobreza va a incrementarse enormemente, desgraciadamente. Finalmente, doctor, el llamado a la ciudadanía. Bueno, primero, vacúnese si ya le tocó vacunarse. Al ministerio ya están planteando que van a adelantar la vacuna hasta los 4 meses después de la segunda dosis, cuando lleguen vacunas. Y la gente, ahora nuestra mejor protección es mascarilla, ventilación, distanciamiento social y lavado de manos. Y evitar las reuniones muy grandes de familia, por máximo 2 invitados fuera del núcleo familiar en una reunión de familia. Eso va a ser complejo en nuestra sociedad por la cultura, ¿no? Pero esa es la recomendación, disminuir las fiestas. Oiga, doctor, y me corresponde hacerle otra vez esta pregunta que creo que hay que insistir, porque en su momento, en medio de la pandemia, apareció la famosa solución milagrosa, que era el dióxido de cloro, que nos pregunta acá. Oye, sí, me gustaría que usted recapitule, obviamente, el tema del dióxido de cloro. Tanto de la ivermectina como el dióxido de cloro y la hidroxicloroquina se demostró que no eran, por lo menos unos no eficaces, pero el dióxido de cloro tiene serios efectos adversos. Es decir, el beneficio es menor que el daño. O sea, los muertos por complicaciones por usar dióxido de cloro son muy altos. Cantidad de personas con problemas cardíacos,
cantidad de personas con insuficiencia renal, y por eso todo esto del dióxido de cloro se dijo nada de dióxido de cloro. En el Ecuador bajó mucho el uso del dióxido de cloro, ahora ya nadie Claro, ya no usando. hablan. Es lo que le hago la pregunta. Felizmente, pero hay gente que lo va a seguir haciendo. La ivermectina tampoco resultó útil, la hidroxicloroquina no, y este rato hay discrepancias con el nuevo medicamento antiviral que produce la Merck. Entonces ahí los ingleses, no me acuerdo, plantean que no hay suficientes evidencias, y peor en el caso del Omicron, porque están planteando que el Omicron no va, los medicamentos de la Pfizer sobre todo, no va a ser eficaz. Entonces todavía eso está por verse. Si hubiera tratamiento, eso va a ser muy bueno, claro, porque como la vacuna no está funcionando bien para el Omicron, el tratamiento sí, pero todavía faltan estudios, ¿no? Doctor, y ahora sí lo ultimísimo, le envío un abrazo al doctor Pablo Araujo, que felicita por esta pregunta, porque dice, no puedo creer que todavía se hable del tema del dióxido, y qué bueno que el doctor Narváez nos absorbe esa inquietud. Lo ultimísimo que me envía el Quique Viván con la siguiente pregunta, sobre la efectividad de las distintas pruebas, PCR, antígenos, la prueba rápida y la cuantitativa, que es la de sangre. Sí, bueno, las pruebas cuantitativas y cualitativas de anticuerpos no sirven en los primeros 7 días, dan muchos falsos negativos. Estas son útiles después del día 7. Las pruebas rápidas de antígenos solo sirven en los primeros días de infección y en los 5 a 7 primeros días de inicio de síntomas. Después ya no sirven porque salen negativos. Pero son en esos días los que tenemos que confinar a la gente, el mayor beneficio de aplicar pruebas de antígenos es demostrar que está contagiando. Entonces, aunque haya falsos negativos, de esos falsos negativos es gente que contagia muy poco. La PCR sale positiva, pero tiene una desventaja. Se mantiene positiva aunque los virus no es correcto decir, pero se han muerto, para que entienda la gente. Entonces hay gente que tiene hasta 3 meses positivo, y hay médicos que todavía siguen manteniendo que mientras salga positivo la PCR hay que tenerla en confinamiento. No se necesita. Si usted ya no tiene síntomas, ya no tiene fiebre y está mejorando después del día 10, no necesita ninguna prueba y puede regresar a la vida normal si es un caso leve o moderado. Por lo tanto, no se necesita pruebas para dar de alta de aislamiento. Si sigue con síntomas, hay que tratar los síntomas, pero si está mejorando y no tiene fiebre y han pasado 10 días, suficiente. No malgasten las pruebas haciéndose PCRs de esto, cuantitativas, porque es puro negocio desgraciadamente, de los laboratorios. No es necesario. Con una sola prueba, si sale positiva, sea la de antígenos o la PCR, es suficiente. Después, pasados los 10 días, ya no vale la pena hacerse ninguna prueba. Correcto, doctor. Muy enriquecedora charla. Gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias también. Alberto Narváez, al médico Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, hablando justamente sobre el COVID-19 y sus variantes. A cuidarnos. Y esto es parte de nuestra vida, ¿eh? Esto. Ya, aquí. No así, aquí. Porque hay algunos que les veo así. No, así. ¿Ya? Tapándose la nariz y la boca. Es parte de nuestra vida y nos toca seguir. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.